Salud, compañeros, ¿cómo están? Vamos a otra serie de este vacilón inserto en la, en el diplomado Tiempo Narrativo Venezolano. Estas sesiones dedicadas a la crónica. Esta en particular la hemos bautizado o la hemos titulado caprichosa y genéricamente ejercicios venezolanos de finales del siglo XX. Digo que caprichosa y genéricamente porque en realidad quisiera detenerme en un ejercicio, en un ejercicio o cúmulo de ejercicios agrupados en una sola edición, en una edición publicada en el diario El Nacional del día 3 de agosto de 1997. Como ustedes saben, o no sé si saben, que el periódico El Nacional solía publicar ediciones especiales los días del aniversario de su fundación. Todos los 3 de agosto cada año, ese periódico fundado por Miguel Otero Silva publicaba o lanzaba a la calle ediciones especiales temáticas, ¿no? Se referían a momentos, a casos, a eventos específicos de la agenda periodística. Ese año, el año 1997, ese periódico sorprendió con un ejercicio muy singular, porque convocó a muchos de los buenos cronistas venezolanos del momento, ¿no? De finales del siglo XX, y los convocó a hacer una revisión de varias de las grandes noticias y de los personajes más emblemáticos del siglo XX venezolano, ¿no? Por lo menos los más noticiosos. Y pues invitó a los cronistas, a los escribidores de crónicas de entonces, historiadores, periodistas, a que hicieran una revisita de grandes casos y de grandes personajes, pero intentando abordarlos desde flancos no conocidos, ¿no? Es decir, hubo casos que conoció toda Venezuela por sensacionales, por espectaculares, por particularmente dramáticos, y el ejercicio que propuso el editor de esa edición especial, que si mal no recuerdo era Tulio Hernández o Sergio Dávar o ese equipo en conjunto, ellos propusieron que volviéramos sobre noticias suficientemente dichas, suficientemente conocidas, pero buscándole el piquete novedoso. Novedoso entre paréntesis, el concepto vendría a ser el flanco no tocado o no suficientemente tocado en esa ocasión. Me correspondió, en alguna de esas sesiones anteriores les prometí que no iba a hacer esto, pero lo voy a hacer, cometer este pequeño pecado de la autocita. En esta edición, aniversario del Nacional del año 97, fui convocado para desarrollar algo que tenía que ver con el caso Mamera, ¿no? Conocido caso del asesinato de 3 muchachos en el barrio San Pablito de Mamera. Y me dio por indagar en qué había sido del cadáver, del cuerpo de uno de los muchachos asesinados, porque ese cuerpo no apareció nunca. Entrevisté a los familiares del muchacho, Martín Mijares se llamaba. Fui a la Penitenciaría General de Venezuela a entrevistar al monstruo de Mamera, al asesino, Argenis Ledesma, en busca de pistas a ver dónde había dejado ese criminal el cuerpo del muchacho. Al final no se pudo, pero a ver, ese fue digamos que fue el flanco que no estaba claro de todo ese caso tan sonado del siglo XX venezolano, y por ahí me fui y escribí una crónica de un caso, como les digo, del que se habló profusamente durante todo, desde los años 80 en adelante, en toda Venezuela,
pero desde una perspectiva y tocando un asuntico que no estaba y no está resuelto y no se va a resolver nunca. El cadáver de ese chamo llamado Martín Mijares pues no apareció y lo más probable es que no aparezca más nunca. Pero la edición aniversario del Nacional traía otras historias y otros personajes, otros autores, ¿no? Que se dedicaron a escarbar en las noticias. Voy a leer algunas de ellas, ¿no? Sobre el asalto al tren de El Encanto, escribió Albo Rodríguez, por ejemplo. Sobre la nacionalización del petróleo lo hizo Ibellice Pacheco. Una semblanza de César Girón, el gran torero de todos los tiempos venezolano, le escribió María de Pavón. Eloy Yagüe escribió una maraca de crónica que se las voy a compartir por correo y ahorita vamos a echarle una revisada a la forma en que comienza, porque me parece que es una obra maestra de la crónica periodística hecha en Venezuela. Este texto de Eloy Yagüe, ahorita lo vamos a revisar. Él se dedicó a la tragedia del Orfeón Universitario, al estrellamiento del avión donde murieron varias personas. Todos los integrantes del Orfeón fallecieron en ese accidente. Sobre el régimen perejimenista, a partir de las grandes fiestas que hacía, escribió Milagro Socorro. Sobre el incendio de Tacoa, que fue una tragedia espantosa, ocurrida allá abajo en La Guaira, en la termoeléctrica, ¿no? En la planta termoeléctrica, que explotaron unos grandes tanques de gasolina y mataron a muchas personas, a más de 100 personas. Sobre esto escribió Máximo Peña. Sobre la masacre del Amparo escribió también un tal José Roberto Duque. Sobre el asesinato de Delgado Chalbo escribió Jesús Zanoja Hernández, otro recordado cronista, periodista, escritor e historiador de todos los tiempos. Hugo Prieto escribió sobre la defenestración, sobre la caída en desgracia, la debacle y digamos que la destitución de Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República en el año 93. Sobre la muerte de Marco Antonio Etegui escribió también Milagro Socorro. No sé si ustedes recuerdan o han oído hablar de este sonadísimo caso, ¿no? Marco Antonio Etegui pertenecía a una compañía de teatro y en una de esas obras en las que la escena contemplaba el momento en que alguien le disparaba con una baqueta. La baqueta en efecto estaba cargada y el hombre murió allí sobre el escenario. Ese fue un caso súper sonado y Milagro Socorro vuelve sobre ese caso. Ana María Carrano escribe sobre la película Araya, que fue premiada en el Festival de Cannes. Telmo Almada escribe sobre la devaluación del Bolívar en 1983 y sobre el 23 de enero del 58 escribe Jesús Zanoja Hernández también. Hay una buena cantidad de crónicas. Yo les quiero proponer, sobre todo a los talleristas, a los participantes de este diplomado que viven en Caracas, que se acerquen un momento a la Hemeroteca Nacional, en el Foro Libertador, y soliciten el ejemplar completo de esta joya de la recopilación de crónicas en Venezuela, porque vale la pena por muchas razones, ¿no? Primero, ese ejercicio de ir a la biblioteca, de acudir a las hemerotecas públicas, es un ejercicio que lo hemos ido perdiendo, ¿no? Lo hemos ido perdiendo como ciudadanos. No sé si alguna vez hubo cultura de llenar las bibliotecas, ¿no? No sé si la gente visitó masivamente las bibliotecas y las hemerotecas en este país en algún momento, pero lo cierto es que ese ejercicio sigue valiendo la pena porque hay unos materiales valiosos en la hemeroteca y esta edición aniversario del Nacional de 1997, publicada el 3 de agosto de 1997, vale la pena ir a revisarla. Me he tomado el trabajo de copiar, de fotografiar algunas páginas y algunas crónicas interesantísimas de esa edición.
Las voy a compartir por ustedes por Telegram y por correo, pero les recomiendo que se acerquen allá y la lean. Son 4 cuerpos, ¿no? Están divididas en 4 cuerpos las crónicas, así que si van 4 personas, pueden irlas leyendo alternadamente y discutirlas, revisarlas, analizarlas, porque repito, voy a insistir mucho en eso, vale la pena, es tremendo ejercicio, es tremendo material y les decía que vale la pena por muchas razones, y otra de esas razones es que se trata de una edición al borde del quiebre de una época en Venezuela. 1997 es ni más ni menos el año en el que el comandante Hugo Chávez decide o se debate entre si ser o no ser candidato a la presidencia de la República. El hombre decidió que sí. Así que ya ese solo hecho, que el hombre que dividió en 2 el tiempo de Venezuela haya decidido lanzarse a unos comicios electorales, ya eso es un indicador de que es un momento de quiebre, de que es digamos que un momento fronterizo entre una Venezuela y otra Venezuela. Y justo en ese año, en 1997, entonces, estos editores del Nacional deciden lanzar al ruedo algo que pretende ser, algo cuyo espíritu era el resumen noticioso de todo un siglo, ¿no? O de buena parte del siglo. El Nacional fue fundado en 1943, si mal no recuerdo, 43, 44, si mal no recuerdo, y pues en cada uno de esos años ocurrieron cosas que esta edición retrata desde otro punto de vista. Ese es un ejercicio interesantísimo. Les he propuesto, o les propuse en una sesión anterior, que hiciéramos ese ejercicio nosotros con nuestro año 2016. Así que original no fue la propuesta que les hice, porque en efecto yo venía picado de chipo con la revisión de esta edición, porque de verdad que es un bonito retrato de época, ¿no? Un bonito retrato de la época, y no me refiero solo al final del año del siglo XX, sino que además recoge, digamos, la vocación memoriosa de los cronistas de ese tiempo, preocupados por lo que estaba ocurriendo en ese momento y entregados también a la revisión de lo que ocurrió antes. Ese es el ejercicio que les estoy proponiendo a ustedes para que lo hagamos entre todos con nuestro año 2016. Pero quiero que le echemos un ojo, quiero echarle una revisada a la crónica de Eloy Yagüe Jarque, que trata sobre la tragedia del Orfeón Universitario y que tiene el muy poético título de Los ángeles cayeron una noche tormentosa. Así se llama la crónica de Eloy Yagüe. Y quiero leerles brevemente el inicio y una parte de la continuación de esta crónica, porque se lo vuelvo a decir sin que me quede nada por dentro, esta es una obra maestra de la crónica periodística hecha en Venezuela. Así que tomen nota y bueno, procedo a leerles el sumario primero, ¿no? El breve texto que presenta a la crónica. Dice: a 21 años del accidente aéreo ocurrido en las Islas Azores, donde perdieron la vida 68 personas, entre miembros de la agrupación dirigida por Vinicio Adames y tripulantes de la nave, aún quedan detalles sin aclarar. Las reales causas del drama jamás fueron plenamente reveladas. Eloy Yagüe ensaya una reconstrucción de los preparativos de ese viaje, de sus augurios y de su desenlace. La crónica de Eloy Yagüe comienza en este registro, comienza de esta manera. La madrugada del 3 de septiembre de 1976, el padre Francisco Dolores, párroco de Angra do Heroísmo, no podía dormir.
Afuera de su cuarto parecía desarrollarse el fin del mundo. Dos tempestades con fatídicos nombres de mujer, Emmy y Frances, se abatían casi simultáneamente sobre las islas Azores. El sacerdote se incorporó de su cama y se asomó por la ventana. Vientos de 120 kilómetros por hora barrían Terceira, una de las 9 islas Azores, enclavadas en pleno océano Atlántico, a 1.333 kilómetros de Lisboa. La visibilidad era casi nula. No se distinguían las luces de las casas, ni siquiera el balizaje del aeropuerto de Lajes, más cercano que el pueblo. Violentas ráfagas de aire y agua se estrellaban contra las ventanas. El cura se aseguró de que estuvieran bien cerradas y rezó porque las ovejas de su rebaño se hallaran a buen resguardo. Sin embargo, supo, antes de correr de nuevo los visillos, que no podía seguir durmiendo. Se acordó entonces de la palabra seraunomancia, la adivinación por medio de las tempestades. Ese es el primer párrafo de esta tremenda crónica que continúa de la siguiente manera. El padre Dolores interrumpió la lectura. Un ensordecedor estruendo, como el ruido del fin del mundo, le llegó desde el exterior. Por un momento dudó si era el efecto de la descripción del Dante de los suplicios infernales o algo que efectivamente estaba ocurriendo allá afuera. Se asomó de nuevo por la ventana, pero no pudo ver nada. Entonces decidió salir. Se vistió apresuradamente, se echó encima la chamarra contra el mal tiempo, tomó una linterna y buscó las llaves del Volkswagen. Como a 1 kilómetro de la pista, vio algo más allá de un sembradío de maíz. Era grande, más que una piedra, él las conocía todas, y parecía el lomo de un dinosaurio. Detuvo el carro a un lado de la vía y se bajó, linterna en mano. Protegiéndose de la intemperie, se dirigió hacia el bulto oscuro. Cuando estuvo cerca se dio cuenta de lo que era, la cola de un avión. Lo que vio lo llenó de espanto. Un hombre de ojos claros y una mujer rubia yacían allí, muertos. Algo brillaba en las manos del hombre. Francisco se fijó mejor. Era un diapasón. El horror apenas había comenzado. Francisco vagó en círculos concéntricos. El suelo estaba tapizado de papeles mojados. Tomó uno. Era una partitura cuya letra empezaba con estas palabras: Gloria al bravo pueblo. Así se escribe una crónica, hermano. Eloy Yagüe va reconstruyendo el momento en que el cura, 3 de septiembre de 1976, presencia el momento en que se estrella el avión, se acerca, empieza a hurgar, y la forma en que él nos introduce a los lectores en el evento es ese encuentro providencial con la partitura que tiene la letra de nuestro himno nacional. Más adelante desarrolla una serie de imágenes maravillosas sobre varias casualidades que ocurrieron antes, ¿no? Como que Raúl Delgado Esteves, que a la postre fue el único sobreviviente de esta tragedia, porque no tomó ese avión, sino que se fue antes a esperar a su gente allá en España, ¿no? donde se iban a presentar, donde se iba a presentar el Orfeón Universitario. Y pues una noche antes de tomar el avión, la esposa viene a toda carrera desde Margarita para encontrarse con él en el aeropuerto de Maiquetía. Y parece que el avión de Margarita se retrasó y el vuelo donde iba Raúl hacia Europa partió antes, es decir, nunca lograron encontrarse. Y Eloy Yagüe dice en algún momento de la crónica que sus aviones se encontraron en la noche de los cielos. Este manejo magistral del lenguaje, digamos que esta tremenda alquimia de la palabra
tan manejada con tanta maestría por Eloy Yagüe, le va dando forma a una historia de la que mucha gente habló, ¿no? Desde los años 70 para acá mucha gente había leído y oído sobre esa tragedia, pero Eloy hace una reconstrucción de tal manera que que los nuevos lectores, los lectores de 1997, no es que se enteren de cosas nuevas, sino que les dé por preguntarse cosas que ocurrieron antes, ¿no? Es decir, él juega no a darte certezas, sino a jugar con la incertidumbre. Ese es tremendo recurso, tremenda manera de resolver una crónica magistral, y es, digamos, que la primera de todas las crónicas de esa edición aniversario que les recomiendo fervorosamente. Por favor, lean la crónica de Eloy y después hablamos. Aparte de las grandes, o mejor dicho, las largas crónicas desarrolladas en esa edición, hay también a lo largo entre crónica y crónica, así como para darle un respirito a los lectores, hay una cantidad de mini crónicas también que se refieren igualmente a eventos, a acontecimientos desarrollados ampliamente a lo largo de la edición, pero digamos que son visiones particulares de otras personas, de otros protagonistas y de otros observadores, ¿no? Que echan un cuentico al margen del gran cuento, y el ejercicio vale la pena porque hay una cantidad de mini crónicas escritas por otros grandes maestros de la escritura. Rescato, por ejemplo, una mini crónica de Igor Delgado Sr., quien, refiriéndose al día memorable del 23 de enero de 1958, él le da por recordar el momento en que la Seguridad Nacional, la Policía Política de Pérez Jiménez, va a buscar a su papá, a Cotepa Delgado. Bien. Igor Delgado Sr. hace una reconstrucción de ese momento familiar, inolvidable, imborrable, y hace una crónica con su clásico estilo de juegos de palabras, ¿no? La manera lúdica en que Igor entrompa los vericuetos de la palabra. Ella escribe una croniquita corta y muy sabrosa. Voy a permitirme leerles el comienzo. Se titula Por los favores concedidos. Dice Igor: los días anteriores al 23 de enero, mi padre, Cotepa Delgado, dormía en hoteles o en casa de amigos para evitar que lo detuvieran, pues ya era rumor general Marcos Pérez Jiménez, que los agentes de la seguridad apresarían al resto de sus enemigos. El 21 de enero, fecha fijada para el comienzo de la huelga definitiva contra el régimen, Cotepa regresó a nuestra casa para desayunar en familia y luego partir juntos a El Silencio, sitio desde donde tronarían los gritos insurgentes. Cuando estábamos en torno a la mesa, en plan de último desayuno, tocaron la puerta. Abran, es la Seguridad Nacional. Creímos que se trataba de una broma de pésimo disgusto, pero no, en verdad allí vimos a 3 anteojudos espías con sus bigotes a los Jorge Negrete y sus armas de machos mariachis, preguntando por Francisco José Delgado para llevárselo inmediatamente. Mi padre rezongó un espérense, necesito prepararme, y entró al baño para afeitarse con la calma de siempre, mientras los agentes del desorden procedían a escudriñar el apartamento en busca de documentos subversivos. Hallaron en una gaveta el recibo del colegio, cuyo equívoco eterno venía a nombre de la señora doña Cotepa Delgado. Los seguranales pusieron cara de Mr. Hyde, obviamente sin conocerlo, y encañonaron a los 12 años de mi hermano, preguntando: ¿quién carajo es Cotepa Delgado? Franzel y yo callamos por temor a revelar una identidad que podía ser más comprometedora, pero los esbirros no estaban para juegos de niños y tuvimos que aclararles que no existía ninguna doña Cotepa y que Francisco J.
era Cotepa y viceversa. Al cabo de un siglo de 10 minutos, nuestro padre estuvo listo para partir. Los dos hijos lo acompañamos hasta la puerta. Yo, muy adolescente y novelesco, le insuflé ánimos diciéndole: «Pórtate como un hombre, papá». Él sonrió, seguramente pensando en sus muchos años en la rotunda. Les reitero entonces la invitación. No se los estoy poniendo como tarea, como obligación, pero vamos a hacer un esfuerzo por acudir a la Hemeroteca Nacional a revisar completa esa edición aniversario, 3 de agosto de 1997, El Nacional, y por la red Telegram y por correo les mandaré nuevas instrucciones y proposiciones para nuestros ejercicios escritos. Nos vemos en la próxima.